gràcies al Gela per la invitació y a la Carme per la presentación. Bueno, voy a hablar de mi último libro, que bueno, ha tenido una serie de peripecias. Yo he intentado publicarlo en papel, no ha sido posible, de modo que bueno, pues he conseguido que un editor digital me lo publique en internet. Y en el libro este, titulado Los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico, lo que hago, aquí tienen el índice para, luego les pondré la página, un volcado de la página web donde se puede acceder al libro por un módico precio. Bueno, eso ya eso es cosa del editor, no mía. Bueno. Este es el, bueno, ¿qué es lo que? Aquí parto de una cuestión. El término dominio tiene varias acepciones y todas me vienen, prácticamente todas me vienen bien para el tema que trato en el libro. Fundamentalmente son dos conceptos de dominio con los que yo juego y con los que juega la ideología que yo pongo de manifiesto aquí, que es el dominio, vamos a decir, social o predominio social de una lengua, y luego el dominio individual, es decir, cuando una persona habla varias lenguas o conoce varias lenguas, pues normalmente ocurre que una de ellas tiene un conocimiento mayor o más perfecto, como se quiera decir, de una lengua respecto de las otras. Entonces, hay un mayor dominio en la competencia, por un lado, eso es o predominio competencial, y luego está el dominio social. Pues bien, voy a mostrar en este libro, y por eso lo titulo así, los dominios, aparte que tiene el concepto territorial y otros muchos, tiene incluso informático, que también del que hablo, cuando hablo de los dominios de dominio, precisamente me refiero a bueno, pues a un desglose de las diversas acepciones que tiene la palabra, ¿no? La idea fundamental del libro, aunque esto no lo digo en el libro, pero se me ha ocurrido decirlo aquí, es la siguiente, es que yo describo aquí una ideología lingüística que se presenta no como ideología, sino como ciencia, falsamente, y el objetivo fundamental es que cuando una lengua domina socialmente, para que esto sea posible, debe también dominar competencialmente, es decir, para que sea posible ese dominio social y ese predominio social se verifique, es necesario también que las personas que tienen esa lengua, entre otras, también conozcan mejor esa lengua dominante que la lengua dominada. De modo que en esta ideología se han dado perfectamente cuenta de que es necesario, para preservar el dominio social, preservar el dominio individual, el dominio competencial. De manera que solamente se podrá asegurar ese dominio social si las personas bilingües que conocen esa lengua es la que mejor domina. Y esto, como veremos, es uno de los elementos esenciales de esta ideología. No lo digo tal cual en el libro, pero bueno, aprovecho esta ocasión para decirlo. Bien, para que se hagan una idea de qué va el libro, hablo en primer lugar de qué es el imperialismo lingüístico panhispánico, doy una definición que luego verán que no es mía, es una definición tomada de un lingüista inglés. Hablo que el españolismo lingüístico es un tipo de imperialismo lingüístico, estoy hablando de una ideología, de una conceptualización de la relación entre las lenguas, fundamentalmente. Eso es el capítulo 2. El capítulo 3 hablo del concepto de lengua común, el concepto de lengua común que se utiliza habitualmente por la ideología del españolismo lingüístico, con varios fines. Uno de ellos, en primer lugar, es desetnizar la lengua española, hacerla independiente de una nación y presentarla como no nacional, como internacional, como lengua común. Y luego tiene otra cara, y es que lengua común, a su vez, sirve para demonizar el concepto de lengua propia, y precisamente a ese concepto está dedicado el capítulo 8. Lo que llamo dominio étnico, lengua común frente a lengua propia y las maldades de la lengua propia. De manera que el concepto de lengua común y el concepto de lengua propia van muy unidos, y lo que se intenta desde esta ideología es que el concepto de lengua común, digamos, elimine el concepto de lengua propia. Veremos por qué, bueno, veremos algunos ejemplos. Luego tenemos dominio filológico. Bien, uno de los objetivos fundamentales de este libro, como también del libro de 2008, El nacionalismo lingüístico, es mostrar que existe una doctrina académica que se presenta como científica y que está dominada totalmente por una ideología nacionalista excluyente y etnocida.
Etnocida en el sentido de que lo que se pretende es sobrevalorar la lengua propia con el fin de perjudicar o incluso llegar a eliminar lenguas que no son la propia, que no son la lengua nacional. Y esto tiene una serie de fundamentos académicos, y esos fundamentos académicos, los más cercanos que podemos encontrar y que además tienen una gran influencia, son los que menciono en el capítulo 4. El dominio filológico, la lengua común de Menéndez Pidal, un ensayo lingüístico de Menéndez Pidal. Evidentemente me estoy refiriendo a ciertos aspectos de la obra de Menéndez Pidal. Líbreme Dios de analizar toda la obra de Menéndez Pidal, que ni lo pretendo, ni pretendo tampoco echar de menos a Menéndez Pidal. Pero Menéndez Pidal era una persona que tenía una ideología, y esa ideología se refleja o se manifiesta en muchísimas, o varias de sus ideas, y varias de sus posibilidades de análisis lingüístico. Luego, el capítulo 5 es el dominio político, español común por necesidad. España no es un país plurilingüe, la babilización de España, que se produce o que se está produciendo gracias a el acceso de lenguas diferentes del castellano a determinados espacios, ¿no? Entonces eso se conceptúa desde el nacionalismo lingüístico como babelización. Luego el dominio histórico, aquí analizo una serie de propuestas, veremos algún retazo de ellas más adelante, una serie de propuestas que intentan demostrar que no solo el español es lengua común ahora, sino que ya lo era nada más nacer. Es decir, que tenía ya esa vocación de comunidad, esa vocación de internacionalidad, esa vocación la tenía ya, y de hecho incluso se llegan a identificar rasgos lingüísticos que demostrarían o que demuestran y se enuncian y se enumeran. Yo los analizo en el capítulo 6, uno por uno, y bueno, pues llego a la conclusión de que no tienen ninguna base lingüística. Llegamos aquí al chauvinismo genealogista español. Luego, en el capítulo 7 es el capítulo que más le puede interesar a los lingüistas, y como aquí hay muchos, si no todos los presentes, pues este les puede interesar más, porque aquí lo que hago es mostrar cómo una institución como la Real Academia Española, que desde mi punto de vista está imbuida de manera clara por el nacionalismo lingüístico, por el nacionalismo español excluyente y etnocida, como ya he dicho antes, no tiene el menor inconveniente en hacer todo tipo de manipulaciones con conceptos lingüísticos que evidentemente los lectores normales, que no son lingüistas ni tienen por qué serlos, no van a percibir, pero que los que sí son lingüistas sí lo deberían percibir y deberían denunciarlo, que es lo que intento yo hacer aquí. Y entonces aquí se hace una serie de análisis, curiosamente, referidas a las famosas 8 vocales del andaluz oriental. ¿Por qué las 8 vocales del andaluz oriental son incómodas? Este tema no lo voy a tratar después, pero lo voy a resumir ahora. ¿Por qué son incómodas? ¿Por qué la Real Academia no quiere reconocer que en el andaluz oriental existen 8 vocales? ¿Por qué? Bueno, porque eso no lo dice la gramática, pero lo digo yo, que es evidente, porque eso, digamos que ataca uno de los tópicos supuestamente lingüísticos fundamentales del nacionalismo español, que además fue enunciado por Menéndez Pidal, y es que la comunidad del español, el carácter, una de las características lingüísticas, esto a lo mejor no se lo creen, pero es que es cierto. Además, no sé si vienen aquí, en el libro están las citas, no sé si en las citas seleccionadas están, pero esto es cierto. Entre las características lingüísticas que hacen posible que el español sea lengua común y el catalán no, por ejemplo, según la ideología del nacionalismo lingüístico, está en tener 5 vocales. 5 vocales es el elemento esencial, o uno de los elementos esenciales, porque enumeran más, este es uno de ellos. Esto, que es una patraña lingüística tremenda, esto ya lo dijo Menéndez Pidal y lo siguen, y bueno, lo dijo Menéndez Pidal, me parece bien. Menéndez Pidal tiene gran autoridad y me parece bien que la tenga, porque era pues, el que inició los estudios uno de los más grandes filólogos españoles, eso no lo duda nadie. El problema es que se repite una y otra vez, además de modo acríticamente, cuando pensando un poco se da uno cuenta de que es una estupidez. El euskera tiene 5 vocales y eso no le ha permitido expandirse a lo largo y ancho del mundo, de hecho todo lo contrario, se ha visto reducido progresivamente. Lenguas como por ejemplo el georgiano tiene 5 vocales y tampoco se considera que sea una lengua especialmente apta. Es decir, que es una cosa, pero tengo que decirlo porque es que se dice, y lo dicen lingüistas, lo dicen gente que no debería decirlo, por lo menos desde mi punto de vista, pero lo dicen. Entonces, las 8 vocales incomodan. Pero ¿incomodan al lingüista? No, al lingüista todo lo contrario, le parecerá interesantísimo estudiar un sistema octovocálico, le parecerá interesantísimo, evidentemente al lingüista no le incomoda, ahora al que cree
profundamente en lo que una de las riquezas y de las fundamentales del español están las 5 vocales, sí que le incomoda, evidentemente. Entonces, ellos intentan hacer una serie de contraargumentaciones a toda una tradición que se remonta nada menos que a Tomás Navarro Tomás, una tradición filológica española riquísima, donde se demuestra y se estudia, se analiza este fenómeno, se la cargan utilizando unos argumentos en el tomo de fonología de la gramática, de la nueva gramática de la Real Academia, que no son de recibo, que a mí me los pone un estudiante en primero y lo suspendo. ¿Y cómo es posible? A lo mejor estoy equivocado, es decir, evidentemente yo no creo tener el monopolio de la verdad. A lo mejor estoy equivocado, me gustaría que la Academia, o quien fuese, Además, esto de la Academia está muy bien porque, como en la Academia, en las obras académicas, no se cita a nadie, o sea, no hay ninguna cita de nadie, yo sé que hay cosas que dice la Academia que sé quién las ha propuesto, pero como no lo dicen, yo puedo criticarlas sin meterme con mis colegas. O sea que nos lo ponen en bandeja a la Academia. Entonces, criticar la gramática de la Academia es no personalizar la crítica, y eso es fantástico, ¿no? De modo que me permite, es decir, que yo tengo la libertad, digamos, de ser muy riguroso desde el punto de vista de la crítica con esta propuesta. La propuesta y los argumentos que ponen son absolutamente, y de hecho uno de los que proponen demuestran todo lo contrario de lo que dice demostrar, de modo que es tremendo. Lo que pasa es que, claro, eso es el lingüista el que se da cuenta. Yo eso lo explico en lo que llamo el dominio académico, en el capítulo 7. Ya digo que esto le va a interesar más o lo van a entender mejor los lingüistas. Luego, el dominio étnico hace referencia a la contrapartida de la extensión semántica del concepto de común, intentando engullir y eliminar, sobre todo eliminar el concepto de lengua propia. El dominio educativo, aquí hago referencia pues, a todos los ataques académicos que ha habido contra el modelo de inversión lingüística en Cataluña. Entonces, es aconsejable educar en una lengua minoritaria, la mala educación monolingüística en el español y los peligros de la educación en una lengua autonómica, es un término también que se ha inventado recientemente. Luego, el dominio económico, en este capítulo ya advierto que hago, o por lo menos intento, no sé si lo he conseguido, intento hacer un análisis marxista revolucionario de la situación económica en España y sobre todo de los aspectos relacionados con la lengua, las industrias de la lengua y todas estas cosas. Entonces, aquí hago un repaso de estas cuestiones y hago críticas a algunas multinacionales de la cultura y de la edición de libros y a su política desde el punto de vista, ya digo, del marxismo, de modo que se puede saltar, no hay ningún problema, uno puede leer lo que le dé la gana, ¿no? Pero vamos, yo no puedo evitar, cuando hablo de dominio económico y cuando se habla de economía, es que no puedo evitar hacerlo así, ¿no? Porque al fin y al cabo es como yo. Luego el capítulo 11 habla del dominio endocéntrico, aquí también hablo de la gramática y de la Real Academia Española y de sus posturas ante las cuestiones relacionadas con el lenguaje sexista o no sexista y todo esto. La Academia, evidentemente, por el diccionario se ve que tiene un componente sexista bastante importante, aunque yo no hablo aquí del diccionario exactamente, sino de la gramática, ¿no? Pero bueno, el diccionario, digamos, es el sitio donde mejor se ve este componente sexista y bueno, consideré interesante también meter esto. Porque este es un libro que inicialmente se presentó, se rechazó y luego, conforme se fue rechazando, yo fui ampliándolo, porque eso es lo que me pasó también con la dignidad de las lenguas. Mi libro, que además es el libro mío que más he vendido, que más se ha reeditado, La dignidad e igualdad de las lenguas, fue rechazado sistemáticamente por 4 o 5 editoriales y cada vez que me lo rechazaban, yo lo iba ampliando. Digo, bueno, voy a aprovechar, ya que me lo han rechazado, no me publican, digo, pues lo voy a ampliar, y lo fui ampliando, y el libro originalmente era la mitad. De modo que si me lo llegan a rechazar más, se hubiera convertido en 800 páginas. Afortunadamente llegó un momento que sonó la flauta por casualidad y me lo publicó Alianza. Y por último, en el capítulo 12, lo que hago es analizar 2 decálogos del imperialismo lingüístico panhispánico. Analizo 2 libros, uno de un lingüista, colega mío, no voy a decir quién, sobre el español y un catedrático de sociología y otro hecho por catedráticos de economía. Entonces, ellos proponen unos decálogos que son el decálogo del buen imperialista lingüístico, ¿no? Es decir, todos los consejos que debe seguir uno para seguir dentro de la actuación que tiene que ver con el imperialismo.
Y luego reflexiones de un lingüista madrileño a modo de conclusión es una cosa que he añadido yo, porque hay algún colega mío que me ha dicho, que ha escrito, vamos, no me ha dicho, ha escrito, que las personas que vivimos en Madrid no deberíamos hablar sobre este tipo de cosas porque no conocemos la situación, no somos bilingües, no hemos vivido en una comunidad bilingüe, y entonces lo que hacemos es dar palos de ciego, más o menos viene a decir esto. Entonces yo contesto que precisamente por eso no hablo del nacionalismo catalán, en caso de que exista, el nacionalismo lingüístico catalán y del vasco. Yo hablo del que conozco, y el que conozco es aquel en el que yo me he educado desde pequeño, que es el nacionalismo lingüístico español. Por tanto, creo que sí puedo hablar del asunto, porque por conocimiento, y además conocimiento directo, directo. Bien. ¿Qué es el imperialismo lingüístico? Aquí utilizo, no es una definición mía, de Robert Phillipson, que tiene un libro muy famoso que me influyó muchísimo, que es titulado Imperialismo lingüístico. Es un libro que está dedicado a describir el imperialismo lingüístico inglés, donde dice que las instituciones como el Instituto Británico y diversas instituciones son agentes del imperialismo lingüístico. Él es inglés, aunque no trabaja en Inglaterra, trabaja en Dinamarca. Pero bueno, entonces él hace una definición que es en la que yo me baso para hacer mi crítica. Porque claro, cuando hablamos de imperialismo estamos pensando a lo mejor pues, en la época de la colonización, donde se mataba a la gente y tal, no sé qué. No, imperialismo es ideologías, imperialismo lingüístico, ideologías, estructuras y prácticas que se usan para legitimar, justificar, legitimar, hacer efectiva y reproducir una división desigual del poder y de los recursos entre grupos definidos sobre la base de la lengua. Concretamente a mí me interesa legitimar. ¿Y por qué me interesa legitimar? Porque el discurso que yo voy a analizar es un discurso que se presenta como científico y está hecho por especialistas y por académicos, o sea, por gente del mundo académico. Y claro, se supone que esos discursos tienen un peso importante, aunque voy a referirme a algún discurso político al principio para calentar el ambiente, pero luego me voy a ir a los discursos académicos, o sea, de gente, de personas, colegas míos, que son especialistas en lingüística, en filología, muchos de los cuales, si no todos, saben mucho más que yo de los temas, pero que no reaccionan como yo creo que deberían reaccionar uno que pretende ser lingüista, ¿no? Que en mi caso. Bien, es legitimar, porque me interesa la legitimación. Entonces, por eso siempre recurro en este libro, y como en el otro anterior, recurro a Menéndez Pidal. En el libro del nacionalismo lingüístico que publiqué en 2008, recurro a Menéndez Pidal, pero en este recurro también a Menéndez Pidal, pero a una obra que se publicó posteriormente póstuma, que es su Historia de la Lengua Española. Entonces, ese libro no lo había tenido en cuenta en 2008, porque no había podido, no había llegado a mis manos. Entonces, como llegó a mis manos la Historia de la Lengua Española, que además contiene un ensayo muy interesante hecho por Menéndez Pidal en el 39, sobre la cuestión de lengua, dialecto, todo esto, pues eso me sirvió para confirmar algunas cosas que yo había dicho en algunos análisis que yo había dicho. Por supuesto, todo esto es muy parcial. Yo hablo de algunos aspectos de Menéndez Pidal. Ya digo que no pretendo desacreditar ni echar de menos a un filólogo de la talla de Menéndez Pidal. ¿Quién soy yo? Aparte que como yo soy muy poca cosa para Menéndez Pidal, pues poco daño le podría hacer. O sea que por tanto no tengo. Bien, una idea fundamental es que el castellano no ha sido nunca impuesto. Y además esto tiene es decir, se ha expandido de modo natural, sin ningún tipo de imposición, y además esto tiene una cruz, esta es la cara, la cruz es que las lenguas distintas del español, si se expanden es porque se imponen. Es decir, es que esto es una serie de dicotomías, y entonces en la ideología nos muestra una cara, pero la otra no nos la muestra. Bueno, la otra sí la muestra en el discurso, se ve, pero aunque no la enuncie de manera explícita, pero como vamos a ver la muestra. Y ahora, por primera vez y por última, y sin que sirva de precedente, voy a citar dos políticos. Un político recientemente desaparecido, Adolfo Suárez, en una visita a Barcelona en diciembre del 76, que se puede ver, se puede escuchar, porque esto no está escrito que yo sepa, se puede escuchar en la serie hecha por Televisión Española, La Transición, creo que es el penúltimo capítulo, capítulo 13, el disco, bueno, si se ve en DVD, el disco número 13. No es el disco 13, porque en cada disco hay dos capítulos, o sea, debe ser el 7, el 6 o el... Bueno, pues ahí, en el penúltimo capítulo de esta serie, sale el discurso de Suárez, y bueno, pretendemos, en fin, que el gobierno, algo tan normal como que todos los españoles puedan expresarse en la lengua española que realmente hablan. Y aquí viene la cuestión, y todo ello con naturalidad, sin perjuicio de la lengua común que España eligió libremente y sin ninguna imposición
Aquí tenemos esa idea que aparece en un texto, en un discurso muy famoso de 2001, que se repite una y otra vez, nunca fue nuestra lengua una posible. Respecto a este discurso hay que decir dos cosas. En primer lugar, y hay que ser consciente de ello, es un discurso real. Y lo que es peor, es franco. Es franco, en efecto. Se lo creen, vamos. Fueron los pueblos más diversos que hicieron suyo por voluntad libérrima el idioma de Cervantes. Bueno, están separados por 30 años. Esto es lo que me dice que aquí hay una ideología. El que escribió el discurso a Adolfo Suárez seguramente no sería el mismo, si no lo escribió Adolfo Suárez, que el que escribió ese discurso del rey. Es decir, aquí hay algo que hace concordar a políticos, en este caso un político y un monarca, que hacen concordar ese discurso, y entonces existe esa ideología. Por eso hablo de ideología, no de personas. Ya sé que solo existen las personas desde el punto de vista físico, ¿no? Pero bueno, esa ideología. Claudio Sánchez Albornoz, citado en un libro muy bonito de Oriol Pujol, que es algo así como 150 preguntas al nacionalismo español, que es un libro, no lo he visto por aquí, pero este es un libro que está muy bien. Dice, escribía que castellano impostó su lengua, la lengua de España central, castellano ha triunfado por la superioridad de sus grandes escritores, que es otra frente a los escritores de otras regiones. Bien, y lo siguiente no es de Sánchez Albornoz, sino de Oriol Pujol, evidentemente. Bien, uno de los postulados esenciales, claro, no se dice así nunca, pero se hace efectivo en el discurso de una manera absolutamente manipuladora, es que el castellano es una lengua gramatical y culturalmente superior a las demás lenguas con las que convive. Menéndez Pidal. Bueno, estoy citando a Menéndez Pidal, pero a partir de ahora no voy a citar a ningún autor. Entre otras cosas porque están vivos, y que sigan vivos muchos años. No quiero matar a nadie. Entonces, el que quiera saber los autores tendrá que ver el libro. Así ya creo una expectativa, ¿no? Dice Menéndez Pidal, Castilla es la región más evolutiva del lenguaje y de mayor poder creador. Y siendo a la vez centro político importante, es la región más capacitada para lograr el acuerdo con otras comarcas de cultura análoga, atrayéndoles a las mismas normas lingüísticas. Esa región inicial conserva su preponderancia gracias a su más activa literatura, que en reiterados florecimientos esparce sus semillas. Bueno, pero bueno, la idea de la superioridad de Castilla y la superioridad del castellano está aquí reflejada, y esto es una autoridad, porque es que Menéndez Pidal es una autoridad. Bueno, aquí menciono un nombre, pero por desgracia para todos, esta persona no está viva. Ya digo por desgracia porque era compañero mío. Dice, en España no hay una lengua... Fíjate, esto me interesa porque para que vean la relación que hay entre lengua común o lengua común y lengua propia. Dice, en España no hay una lengua nacional, no existe una lengua propia. Hay una lengua mayoritaria, común, es la idea que decía yo, que el término común se usa para eliminar el concepto de lengua propia, que va a venir muy bien después, como veremos, de la que participan todos, que es internacional y que evita el aislamiento y las desigualdades entre los españoles. Esto dicho así, pues puede parecer muy bonito, pero el problema es que tenemos una dicotomía, tenemos la cruz, esta es la cara. La cruz es que las demás lenguas no son lenguas propias, no son internacionales, suponen aislamiento y suponen desigualdades. Esto porque es que está implicado en esta afirmación. Hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que hace el españolismo, que a veces que parece que están bien, pero es que hay que ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás se ve en el discurso. Conforme avanza el discurso se va viendo lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es... utilizando aunque yo soy de Star Trek, pero bueno, utilizando Star Wars, es el lado oscuro de la fuerza. O sea, el españolismo lingüístico es una fuerza y tiene un lado oscuro, y ese lado oscuro normalmente no se pone la luz sobre dicho lado oscuro, ¿no? Que me perdonen los trekkies, pero es que en Star Trek no sé si hay una cosa parecida, creo que no. Fijémonos en estas afirmaciones hechas por lingüistas, que son afirmaciones académicas publicadas en libros académicos. El español nació como lengua de los otros. Nació, o sea, estamos hablando ahora del origen del español. Nació como lengua de los otros, la lengua de los desheredados, que no conocían otra nación que la que ellos mismos y su trabajo pudiesen edificar, sin distinciones de raza, de sexo, de clase social. O sea, nació ya como lengua igualitaria, como lengua, o sea, que es el lugar de nacimiento. Enos aquí ante el mensaje que quisiera transmitir con esta línea. Claro, si a uno le dicen, ¿qué prefiere que sus hijos aprendan? ¿Esta lengua
O otra lengua como el catalán, no, yo quiero esta, porque esta no supera diferencias de raza, de sexo, de todo. Es que claro, es la lengua, como dice Pérez Reverte, se lo voy a citar porque no es lingüista, en un artículo que me mandaron hace poco, dice, es la lengua chachi del imperio, dice el Reverte, que por cierto es académico. Es de la Real Academia, dice que es la lengua chachi del imperio, claro, es esto, resumido en la palabra chachi, pero si vemos los semas, allá hay lingüista, lo digo yo, el semema chachi lo descomponemos en semas, obtenemos todo esto que aparece aquí, de modo que proyectamos, utilizando el análisis de proyección de semas en los semenos. Sigue, este autor, ya digo que no lo menciono, como ven, aparece 27-28, a pesar de lo que dicen, yo sigo modelos académicos al escribir, cito todo lo que cito con la cita correcta bibliográfica, con nombres, editorial, título, etcétera, ¿no? Como debe ser. Para que no digan que me invento la cosa, porque es que a mí se me ha acusado de que yo me invento un nacionalismo. Si resulta que mi libro de 2008, llamado El nacionalismo lingüístico, contiene, o sea, prácticamente no lo he escrito yo, contiene más de 300 citas, 300 párrafos que no he escrito yo. Lo que yo escribo son 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, el libro, y dicen, es que es un libro durísimo, es que es un libro que destila odio, pero ¿qué va a destilar odio? Pues si yo lo único que hago es citar. Precisamente para evitar hacer algo que se me acusa que me lo estoy inventando, que se me acusa de que me lo invento. Que la koiné, dice que la koiné, aquí este autor utiliza el término koiné, que es un término griego, es un término técnico, que además tiene diversos significados en lingüística, pero bueno, koiné es común en realidad, pero bueno, se utiliza koiné, utiliza en este caso koiné, que tiene también otro contenido en lingüística. Que la koiné, dice, tal vez la única lengua natural, fíjense lo que se dice, y esto se publica, es de la edad contemporánea, esto no es de Méndez Pidal, que tal vez la única lengua natural de extensión mundial ajena a planteamientos de dominancia, la única lengua del mundo. Pero vamos a ver, es que esto está escrito, esto no me lo he inventado yo. Es que esto está escrito entre los hombres y llamada, por tanto, a encarnar las ideas emancipadoras e igualitarias que caracterizan a la sociedad. Claro, evidentemente, si educamos a los niños en catalán, evidentemente, si es la única que es capaz de encarnar esas ideas, les estamos haciendo un flaco favor, que es justamente lo que se dice cuando se ataca, como veremos, la inversión lingüística en Cataluña. Que haya llegado a ser en España el símbolo de dicha dominancia constituye una pirueta trágica, no se lo explica, claro, ¿cómo se lo va a explicar? Que usted poner en claro cantante, es que esto es inadmisible. Puede ser admisible dicho por un periodista, pero es que esto está hecho por una persona que es académico, que es... Y no me quiero meter con ella porque no tengo ningún interés en... Yo lo que quiero mostrar con esta son las ideas, no las personas, sino las ideas. Yo también soy víctima de las ideas, como todo el mundo, ¿no? Tengo ideas, que a lo mejor están mal, ¿no? Pero la sospecha, no sé esto qué es, pero lo voy a leer. La sospecha que gravita insensiblemente en el ánimo de muchos ciudadanos españoles que no tienen la koiné, claro, es que los que no tienen la koiné, mal asunto. Como lengua materna es otra, más bien la de que se tomen las medidas que se tomen en el fondo resultarán inútiles, porque el peso demográfico de los hablantes nativos de la koiné tiende a constituirla en sistema lingüístico dominante y, en consecuencia, dominador de los demás idiomas a los que inmediatamente tenderá a desplazar. ¿Yo qué deduzco de esta cita? Pues que esta lengua dominante, si es verdad esto, no debería ser oficial. Porque si encima de esto la hacemos oficial, pues entonces apaga y vámonos. O sea, si no es oficial y va a pasar esto según esta ideología, lo cual no me parece desviado, me parece que, bueno, que podría ser, si encima la hacemos oficial, bueno, pues entonces, pues fíjense, es decir, que según, si esto es verdad, si esto es cierto, lo que le pido al nacionalismo español es que diga que el español no tiene por qué ser oficial, ni en España, ni en Cataluña, ni en ningún sitio. Si es verdad esto. Tendrán que ser oficiales las lenguas que necesiten ser oficiales, que necesiten ser impulsadas, promovidas, etc. La lengua castellana es necesariamente común. No es que haya llegado a ser común, no, es que es común por necesidad, pero no por necesidad, por una necesidad de algo que se necesita, sino por una necesidad modal, es decir, es necesaria, es decir, verdad en todo mundo posible. ¿Verdad? Desde el punto de vista de la lógica modal, es verdad, esa necesidad
no la necesidad de las cosas que necesitamos para hacer algo. En un libro posterior, insiste el autor, no sabemos qué autor es, si lo saben los que dan el libro, si miran la nota número 32. Lo cierto es que, quieras o no, constituye la lengua común de los ciudadanos españoles. Más aún, en el supuesto de que alguna comunidad bilingüe se independizase del resto, el español seguiría siendo lengua común. Bueno, pues muy bien, perfecto, pero ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. No lo digo yo, lo dice... la otra cara del asunto. Hablar en una lengua distinta del castellano en el ámbito del Estado es ridículo y debe ser prohibido. Vamos a meter ahora con los políticos, en este caso con políticos catalanes. Público es: Posada expulsa a 3 diputados de ERC de la tribuna, esto es cierto, claro, aunque del Congreso, por hablar en catalán. Pero, ¿y esto parece normal? Es decir, vamos a ver, en el Congreso de los Diputados, por hablar catalán, se expulsa. Pero esto es inadmisible en una democracia. ¿Les parece normal? De hecho, bueno, no digo que les parezca normal a público, digo que a mucha gente esto le parecía no solo normal, sino que además a algún periodista oí decir, vamos a comparar con lo que dice La Razón, expulsaron del pleno los 3 diputados de RC por no hablar castellano. Falso. Porque yo he visto los vídeos y empiezan hablando en castellano. Los 3 diputados a los que se expulsa por hablar catalán empiezan hablando en castellano. Luego es falsa, este titular es falso. Este sí es verdadero, porque fueron expulsados por hablar catalán. Pero algún periodista, ahora estoy hablando de los periodistas, luego volvemos a los académicos, pero algún periodista dijo, es que claro, es una patochada, es una bufonada hablar en catalán en el Parlamento español. Bueno, y se dice tranquilamente, se cantan tranquilos. Pero bueno, es decir, ¿qué insulto al pueblo catalán es ese? Estos señores no tienen arreglo, olvídense. No tienen arreglo. Olvídense. Esto es inadmisible en una democracia, teniendo en cuenta que en el Parlamento, en el Congreso, en el Congreso de los Diputados, hay personas que representan a mucha gente catalanohablante, que representan al pueblo catalán y que es catalanohablante, y no tiene cabida el catalán. Pero vamos a ver, ¿no está perseguido el catalán? No está, hombre, es que, no, el español no está impuesto. No, aquí no se impone, claro, porque claro, hablar en catalán es una bufonada. Y dicen, han actuado en burla, tal, no sé qué. Ya sé que el sentido del titular es otro, no es el que le estoy dando yo, que no me estoy metiendo con público. Me podría meter, pero no, ahora mismo no me estoy metiendo con público. Pero quiero decir que yo sí que he escuchado argumentaciones sobre este asunto. ¿Cómo está prohibido hablar en catalán en el Congreso de los Diputados? Esto es inadmisible. Es inadmisible. Es que están diciendo al pueblo catalán que no cabe en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que le están diciendo. O los gallegos o los vascos. Eso es lo que están diciendo. Es una falta de respeto y vamos, es algo absolutamente inadmisible. Yo lo achaco a una consecuencia de todo el aparato franquista que queda todavía, que no se desmontó totalmente y que queda ahí. Claro, hay lengua común, pero no hay lengua propia. El concepto de lengua propia es eliminado por el de lengua común. La idea de que los territorios puedan tener una lengua propia es la consecuencia de un desgraciado principio que se ha instalado en los recientes usos políticos, con consecuencias imprevisibles. Claro, por eso cuando yo voy a Francia, estoy en el territorio francés, nada, de francés nada. Yo hoy hablo murciano y ya está. Como no existe ninguna relación, ni debería existir, entre territorio y lengua, pues ya está. Y cuando un francés venga aquí, pues nada, va a hablar francés, ¿no? Bueno, pues es un desgraciado principio, con consecuencias imprevisibles, además. El concepto de lengua propia, superlegitimador ideológico de la política lingüístico-educativa vigente, no posee, desde un punto de vista de un análisis histórico riguroso, ninguna fundamentación racional. Yo les digo que sé cuál es mi lengua propia, que es el castellano. Yo lo tengo clarísimo. A lo mejor es que soy un ser irracional, que tengo muy claro qué es tener lengua propia. A lo mejor soy un ser irracional, pero dice que no tiene ninguna fundamentación racional y la gente se queda tan tranquila, ¿no? Hay mucha gente que lee esto, y no me estoy refiriendo a ustedes, claro, y que me razonan así, y que con los que yo convivo, que les parece normal y corriente, y son gente inteligente. Es que no lo puedo entender, de verdad.
¿Cuánto tiempo podrá ser silenciado el carácter irracional y reaccionario del concepto de lengua propia, único legitimador de la política lingüística en vigor? Se pregunta otra persona. La mentira de la transición consistió en otorgar al catalán, al gallego y al vasco en los estatutos una condición inventada para la ocasión, la de las lenguas propias en sus respectivos territorios, lo cual les concedería un tiempo la supremacía moral y a menudo legal. La pintoresca calificación, bueno, este está sacado de un ensayo al que se concedió un premio. De hecho, varios de los párrafos que cito en mi libro tienen en común, dos libros que cito en mi libro tienen en común que a ambos se les ha concedido un premio. Uno en Barcelona y otro en Madrid. Ambos libros. Bueno, de luego si hubiera estado yo en el jurado, no, eso es evidente. Afortunadamente para ellos no estaba. La educación en una lengua distinta del castellano en España es una mala educación. Fíjense ustedes lo que se dice aquí. Esto es un ejemplo de lo que llamo yo lingüismo, que es como racismo, pero basado en la lengua. Lingüismo, racismo. Es decir, fíjense, se diga lo que se diga, a partir de ahí, se diga lo que se diga, y creo yo, incluyo también lo que dice el propio autor en las páginas anteriores del libro, o sea que esto invalida todo lo que haya dicho el autor, se diga lo que se diga. Hombre, dice se diga, no dice se escriba, pero bueno, vamos a ser no tan rigurosos en la interpretación literal. Se diga lo que se diga, educar a un niño casi exclusivamente dentro de los moldes idiomáticos de una lengua minoritaria es prestarle un flaco servicio y desde luego no tiene nada de progresista. Esto es un libro publicado en el año 85, que es cuando empezó la inmersión lingüística en Cataluña. Y a este libro se le dio un premio. Es un ataque de raíz a esa iniciativa de la inmersión lingüística. En una sociedad cada vez más compleja, ya que viene la justificación, en la que las distancias espaciales se acortan o desaparece el grado de calificación profesional, está en razón directa. Bueno, yo aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de Finlandia, que tiene un sistema educativo que es la envidia de toda Europa. Y si suponemos que el finés es una lengua minoritaria en Europa, y parece que se podría calificar de tal, y que además en Finlandia no solo se enseña finés, sino que se enseña también sueco, que es minoritario en Finlandia, y además sami, que es todavía más minoritario, y tienen también lengua extranjera, pero sumadas las lenguas nacionales, llamadas así, superan la lengua extranjera. Pero bueno, lo curioso es que en España a menudo quienes las promueven alardean de progresistas. Fíjense, es cierto, esto es de un libro posterior, el libro anterior era del 85, este es de 2006, me parece, si no me equivoco. Es cierto que imponer, ya les dije, que el español nunca se impone, se expande, es un gas, es un gas que se va expandiendo, entonces es que no puede hacer otra cosa que expandirse. Si visitan ustedes la página web de la marca España, verán ustedes la caracterización que hace expansiva del castellano. Entonces, en la página web de la marca España se dice, el castellano no para de expandirse, mientras que el inglés y el chino no paran de ir encogiéndose un poquito. Es cierto que imponer una enseñanza monolingüe, ya hemos dicho que las lenguas que no sean comunes solo se expanden y solo se imponen, no se pueden. Que imponer una enseñanza monolingüe en lengua autonómica, el concepto de lengua autonómica, que lo que quiere hacer es convertir a las lenguas ancestrales, catalán, gallego, vasco, como si fueran lenguas inventadas en las autonomías, no hará perder a todos los ciudadanos de las comunidades bilingües ese instrumento de comunicación tan importante que es el español. Con toda seguridad los más dotados, claro, podrán suplir esa carencia del sistema de enseñanza en su comunidad de origen, enviando a sus hijos a estudiar a otros lugares de España, donde van a tener un monolingüismo rígido, que va a ser tan rígido que aunque intenten aprender inglés no lo van a conseguir nunca. Esa es otra. No lo van a conseguir nunca, porque querámoslo o no, el inglés no se habla en España. Es utilísimo, es fundamental, tal. Pero ¿por qué la gente no aprende a hablar inglés en España? Porque no se habla, no se usa. Si se usara, pues, pero no se usa. El inglés es inútil en España. Ya sé que se me critica mucho por decir esto, pero es que es así. Y yo como lingüista no tengo más remedio que usar el inglés continuamente, pero bueno, es como lingüista, ¿no? La gente, afortunadamente, no todo el mundo es lingüista. Afortunadamente para ellos. Por todo ello pensamos que imponer, esto es del mismo libro, poner en la actualidad, imponer una enseñanza monolingüe en lengua autonómica
es un engaño, un retroceso y una contradicción. Imponer la actualidad en la enseñanza monolingüe en lengua autonómica supone también un retroceso en todos los sentidos para los castellanohablantes como para los nativos de la lengua autonómica, en una sociedad en que el conocimiento de las lenguas es fundamental, como ha quedado demostrado más arriba. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de razonamiento es? Esto no es un razonamiento. Y esto está hecho en un libro académico por un profesor, etcétera, o profesora. Y luego llegamos a la última parte, que es la economía. Telefónica encargó un estudio a catedráticos de economía que se ha publicado en 10 volúmenes, con un primer volumen de introducción y un último volumen de conclusiones. Yo he analizado el primero y el último, que se supone que son los... está subvencionado por Telefónica, con la siguiente pregunta: ¿cuánto vale el español? Económicamente, ¿cómo se puede cuantificar el valor del español? Porque no vale decir que el español vale mucho, no, hay que decir cifras, hay que... Claro, la respuesta ya se sabe cuál va a ser: muchísimo, muchísimo más que otras lenguas, claro, evidentemente, muchísimo más que el catalán o que el húngaro, muchísimo más. Claro, con numerosas fórmulas económicas, con fórmulas matemáticas, con fórmulas estadísticas, se intenta demostrar de modo formal, matemático, que en efecto el español es valiosísimo. Entonces no nos podemos permitir el lujo de que el español en algún ámbito decrezca, porque entonces nos hundimos económicamente, o contribuimos a hundirnos económicamente. Nos quieren meter, igual que la Unión Europea está metiendo miedo a Cataluña diciendo: si ustedes se independizan van a salir de la Unión Europea y va a ser un desastre, utilizando el terrorismo verbal, que es lo que utiliza la Unión Europea, el señor Barroso y compañía, Durão Barroso y compañía, el terrorismo verbal para asustar al pueblo catalán, que es parecido también al que utiliza el gobierno central para asustar al pueblo catalán, para evitar que que puedan expresarse democráticamente. Cuando se miran los casos sin prejuicios, es fácil advertir que la legislación a favor del español no es la legislación a favor de un idioma. Claro, el problema es que el español tiene que ser oficial porque es la manera de sustentar el sistema económico. O sea que ya no es una cuestión ya étnica ni es una cuestión cultural, no, es algo mucho más importante, es una cuestión económica, es una cuestión económica. Esto lo dice otro autor. Por lo demás, el español se mantiene como lengua común por su arraigo popular y sobre todo porque económica, comercial y empresarialmente desborda por ahora cualquier otra lengua de España. La cuestión de la literatura que mencionaba Menéndez Pidal se deja aquí de lado, se deja en un segundo plano, aunque hay algunos autores contemporáneos que siguen hablando de la literatura, pero bueno, se deja en un segundo plano porque se considera que la cuestión económica es absolutamente decisiva y es la que hace impensable que el español pueda perder ámbitos de uso. Impensable porque nos hundimos económicamente. Aquí hay citas de estos dos libros que he mencionado antes de la serie de 10 de catedráticos de economía, que claro, utilizan, como hacen muchos economistas, utilizan la matemática, la estadística, para convencer a la gente de, por ejemplo, que el sistema capitalista es el único posible y es el único deseable. Pero en vez de decirlo así, lo hacen con fórmulas matemáticas y claro, como la gente no las conoce, dice, pues será verdad, oye, si ponen tantos simbolitos aquí será así, ¿verdad? Y ya digo que en los 10 volúmenes estos están llenos de sumatorios y de fórmulas matemáticas y estadísticas para demostrar algo. No hacía falta haber invertido tanto, si la consecuencia es que vale muchísimo, eso ya lo sabían antes ellos, ¿para qué justificarlo de esa manera? Dice, la tarea de impulso del español debe hacer... en este libro está hecho por economistas, catedráticos de economía, se quiere ser sensible a la diversidad lingüística. Veamos a ver cómo lo es. Y la manera como son sensibles, ellos no son lingüistas, entonces claro, se les nota todavía más la ideología. Dice, la tarea de impulso del español debe hacerse compatible con la defensa y el cultivo de aquellas otras lenguas nativas, hispánicas o indígenas, aquí estamos pensando también en América, que sigan demostrando vitalidad. Las que no sigan demostrando vitalidad, prácticamente al paredón, ¿no? Pero bueno, que sigan demostrando vitalidad. Y cuando demuestran vitalidad, dice, son unos separatistas, son unos retrógrados, no sé qué, pero bueno, el plurilingüismo es riqueza, pero también desafío. ¿A quién? ¿A quién desafía el plurilingüismo? ¿Cómo desafío? ¿Desafía? ¿A quién desafía? Pues simplemente al que intenta imponer una única lengua. A los demás no les desafía. ¿A mí qué me va a desafiar el plurilingüismo? Todo lo contrario, a mí no me desafía. A mí, al que quiere imponer su lengua, claro que le desafía, naturalmente, es un desafío. La promoción de las lenguas minoritarias en el conjunto, que por cierto, estoy viendo muchas eses que me faltan y no soy andaluz.
no sé si está, pues está mal también en el libro, pues esto lo he sacado del libro, vamos a hacer, así es la vida. Pero bueno, confío en la inteligencia del lector porque el lector, para leer hay que elaborar, hay que construir, no hay que dejarse llevar por la letra impresa, hay que añadir cosas. El famoso libro de Lector in Fábula de Umberto Eco. La promoción de las lenguas minoritarias en el conjunto del mundo hispanohablante no ha de redundar, y aquí viene la clave, esta me interesa, en el peor dominio del español. Claro, aquí parece que dominio se está refiriendo al dominio competencial, pero claro, dominio tiene dos acepciones, una es dominio social y dominio competencial, y aunque ellos están hablando del dominio competencial, están pensando en el social, claramente, en el peor dominio del español. ¿Por qué? Porque luego dice lengua mayoritaria o común, que aporta tantas posibilidades en una economía y una sociedad globales. Es decir, el catalán no aporta nada, o muy poco. Claro, que piensa así, yo lo siento por él, pero realmente es un ignorante. Por lo menos yo lo veo así. En un caso, fíjense, esto es el colmo del colmo. El colmo del colmo. Esto está sacado del tomo 10º de esta serie. En un caso, la única vía admisible para el españolismo lingüístico, claro, de gestión del desafío, es la promoción de un equilibrado bilingüismo. Fantástico, perfecto, equilibrado. Vamos a ver, que permita mantener en vigor el vigor de las lenguas vernáculas y al tiempo potencie el dominio, otra vez, aquí que sale el dominio otra vez, claro, sale el dominio otra vez, el dominio suficiente. Y yo quiero ser malo y leo dominio en sentido competencial y en el social también, claro. Yo lo veo así, ya sé que a lo mejor no era su intención, pero yo sí lo veo así, porque estoy, digamos, limitado o estoy determinado por un antiespañolismo lingüístico. Yo no soy antiespañol, soy antiespañolista, pero no antiespañol, sino antiespañolista, ¿no? El dominio suficiente de la lengua común. Un equilibrio, fíjense, entre lengua vernácula como factor de identidad y lengua compartida como herramienta de comunicación. O sea, un equilibrio perfecto, vamos. O sea, más equilibrado que esto, imposible ya. O sea, una es simplemente, hablan por identidad y otros hablan para comunicarse. Cuando un catalán habla por identidad, y cuando un catalán que hable castellano o un castellano hablante habla por comunicarse, no por identidad. Pues yo les digo que si yo estoy dando esta conferencia en castellano, no es porque el castellano tenga 500 millones de hablantes, que no los tiene, no porque el castellano sea mejor lengua, que no lo es, no porque el castellano... Yo estoy dando esta conferencia en castellano, y la estoy dando de esta manera, natural totalmente, de forma, digamos, informal, por decir, aunque sea una contradicción aparente, porque es mi lengua materna, porque es la lengua de mi identidad. No la estoy dando porque sea lengua de comunicación, ni lengua no sé qué. No, la estoy dando por eso. Ni porque Cervantes haya escrito el Quijote, estoy hablando yo en español. No es esa la razón. Ay, Dios mío. Y luego, claro, dice, se incurrirá en un grave error, porque esto es un decálogo de la actuación del buen imperialista, se incurrirá en un grave error, esto ha sido subvencionado por Telefónica, le ha dado una cantidad de millones, se incurrirá en un grave error si se pierden competencias en uso de español, aquí sí que estamos hablando del dominio competencial, aquí sí de competencias, lengua de comunicación internacional, como consecuencia de promover otras lenguas de alcance más reducido. La promoción de estas minoritarias a escala de toda la comunidad hispanohablante no ha de redundar en el peor dominio de la lengua mayoritaria. Vamos otra vez al dominio. Esto del dominio es lo que me ha dado la idea de llamar el libro así, porque el libro no se titulaba así originariamente. En esos rechazos le fue cambiando el título. Que aporta tantas posibilidades a una economía y una sociedad globales. La comunidad real de idioma sustentada en español nunca debe menoscabarse al auspiciar otras lenguas vernáculas, sean hispanas o amerindias. Esto parece más a una oración, a una invocación, que a un razonamiento hecho por un punto de vista científico, ¿no? Una especie de mantra. Bueno, pues esta es la página web donde se puede adquirir por un módico precio de 8 € el libro, del que pues he dado unos pequeños párrafos y bueno, el sentido del libro pues lo he ido aquí perfilando para que lo vean ustedes y tal, y bueno, pues ahí pueden encontrar, si lo desean, pues, para mirarlo y tal. Sant Jordi, bueno, pues muchas gracias, moltes gràcies.